Hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado La Iglesia, la familia en Cristo. Hermanos, algo que nosotros debemos de tener bien claro es que cuando nosotros venimos a congregarnos, venimos a reunirnos como iglesia, hermanos, no podemos vernos como normalmente se ven las personas en la iglesia tradicional. Yo no sé cuántos algún momento asistieron a la iglesia tradicional, como en el caso de mi persona, donde en la iglesia tradicional a las personas o a la gente no le interesa quién entró, quién no entró, si se fue, no se fue, si volvió o no volvió. Ahí no interesa eso. Hermanos, se supone que nosotros, la iglesia, deberíamos de preocuparnos unos por otros. Y debemos de tener bien claro, además de esto, de preocuparnos unos por otros, debemos de tener bien claro, hermanos, que nosotros somos parte de una iglesia. La Biblia nos muestra que somos un cuerpo en Cristo. Y si somos un cuerpo en Cristo, hermanos, en el cuerpo suyo y en el cuerpo mío, no falta ni sobra nada. Y cuando a usted le quitan algo, ya a usted le falta. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Y a veces, hermanos, tenemos el problema, creo yo, en la iglesia, de que la iglesia no entiende lo que significa ser iglesia. No entiende lo que significa pertenecer a una iglesia. Hermanos, ya que uno de los serios problemas, creo yo, y serios problemas que está viviendo la iglesia cristiana actualmente, hermanos, es el desinterés o desapego a la iglesia. En donde muchas personas inclusive afirman ser cristianos, pero no se congregan. Y afirman ser cristianos, pero no se congregan. Un día de estos me di cuenta de una estadística o una encuesta que se realizó y yo dije, wow, es increíble y quiero compartirla con ustedes. Esta encuesta fue realizada en el año 2014. Oiga, en el año 2014, en los Estados Unidos, en donde esta encuesta es hecha por el pastor don Miguel Núñez. No sé cuántos han escuchado don Miguel Núñez. Hermanos, y en esta encuesta él afirma, en la estadística, afirma que las principales razones por las cuales los creyentes no se congregan son varias, pero yo quiero enumerar algunas de ellas, que llamaron mucho mi atención, hermanos, y de lo cual creo es o son muy lamentables del por qué la mayoría de personas que dicen ser cristianos no se congregan. La primera de ellas es por pereza. Oigan, por pereza. La mayoría de las personas dejaron de congregarse o casi no se congregan porque les da pereza venir a la iglesia. Les da pereza congregarse. Hermanos, esto es lamentable. Por pereza. Simple y sencillamente por pereza. Y esa está en la razón número 1 por la cual las personas no se congregan. Simplemente por pereza. La segunda razón por las cuales las personas no se congregan, a pesar de que afirman ser cristianas, es apatía. Hermano, estoy hablando de apatía, no empatía, que empatía es cuando más bien yo estoy con alguien, me uno con alguien, soy solidario con alguien, no es apatía. ¿Y qué significa la palabra apatía? Falta de interés. Eso es apatía. Falta de interés, o sea, en otras palabras, no me interesa congregarme. No me interesa. Además de que me da pereza, no me interesa congregarme. Eso en el 2014. La tercera, hermanos, razón por la cual los cristianos o los que afirman ser cristianos no se congregan es porque tienen otras prioridades. O sea, la iglesia no es una prioridad. Cristo no es una prioridad. La iglesia no es una prioridad. Hay algunos hermanos que es más prioridad tener que lavar el carro que congregarse.
Es más prioridad la casa para algunas mujeres y estamos como Marta, como dijo el Señor. Marta, Marta, afanada y turbada estás, con muchos quehaceres. Porque estaba más preocupada por los quehaceres, por las cosas de la vida, que realmente por lo más importante que es la vida espiritual. Hermanos, porque si nosotros dejamos de congregarnos, si no tenemos la prioridad de congregarnos, tu vida espiritual no está sana. Así de fácil y sencillo. Hermanos, ¿por qué? Porque la mayoría de personas que no se congregan, hermanos, tampoco sacan el tiempo entre semana para orar o para leer la palabra. Solamente escuchan el evangelio, escuchan la palabra solamente cuando se congregan. Solamente. Ahora, hermanos, la encuesta realizada dice, además de estas cosas que acabamos de hablar, del por qué no se congregan, dice que 3,000, óiganme en esto, 3,500 personas abandonan la iglesia por día en los Estados Unidos. 3,500 personas abandonan la iglesia en Estados Unidos, o sea, alrededor de 1,200,000 personas al año dejaron de congregarse. Dejaron de asistir a una iglesia. Hermanos, y esto es lamentable porque inclusive nosotros tenemos la estadística, hermanos, que en el tiempo de la pandemia, que fue para el 2020, inició en el 2019, pero en el 2020 fue la encerrona, ¿se acuerdan? 3 meses más o menos donde no pudimos congregarnos, hermanos. El resultado de esta pandemia fue que en algunas iglesias dejaran de asistir a las iglesias. Óigame en esto, hermanos, esto es preocupante y alarmante. Hasta un 50% de la iglesia. Conozco un pastor que él me dijo en una iglesia en San José, que a él se le bajó la iglesia cuando empezaron nuevamente a reunirse en un 50%, o sea, la mitad de la iglesia dejó de congregarse. No volvieron a la iglesia. Hay otros casos donde fue menos, donde fue un 40 o un 30% inclusive. Pero no importa aún que fuera un 10% que dejara de congregarse, hermanos. Hay algo que no está bien. Hay algo que está pasando. Hermanos, la encuesta también dice que algunas personas que se congregaban, hermanos, se congregaban una vez al mes. Oigan, una vez al mes. Y ahora solo se congregaban una vez al año. Hermanos, ustedes me han escuchado donde yo digo de que hay personas que a veces se congregan de mes en cuando. De mes en cuando. Y ya hay otros de cada 3 meses en cuando. Y a veces, tal vez hay que entender que a veces es trabajo. Hoy hay personas que trabajan los domingos también. Y es lamentable, pero es así. Pero hay personas que no tienen esa dificultad y aún así no se congregan. Hermanos, nosotros a veces, creo yo, en la iglesia hay 2 tipos de personas. Aquellas personas de que cuando llegan a la iglesia, generalmente uno dice, mira, hoy vino Julano, como un asombro. Y hay otro tipo de personas que el asombro es al revés y es, mira, qué extraño, hoy no vino Julano. Yo no sé en cuál lado está usted, hermanos, pero yo creo que esto es preocupante. Esto debe de hacernos pensar y preguntarnos, ¿qué está pasando en el creyente y en la iglesia? ¿Qué está pasando en el creyente y en la iglesia? Hermanos, ya que la Biblia nos muestra que todos los que hemos creído en Cristo hemos sido adoptados por Dios en una nueva familia. Somos la familia de la fe, somos la familia en Cristo. Vea lo que dice la palabra. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versos del 3 al 5.
Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser, oigan, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oigan, hermanos, según su voluntad. Hermanos, Pablo dice que fuimos, en este texto dice que fuimos escogidos y adoptados, dice la palabra. Fuimos escogidos y fuimos adoptados. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado, hermanos, o te has puesto a pensar seriamente en esto? Dios te escogió. Y no solamente te escogió, sino que te adoptó como su hijo. Hermanos, fuimos escogidos. Fuimos escogidos por Dios. Si usted hoy afirma ser cristiano, si usted hoy afirma ser creyente, hermano, es porque Dios te escogió. Y no solamente Él te escogió, sino que ahora Él te dice que tú eres mi hijo. Él te adoptó. Fuimos adoptados por Dios para ahora ser llamados hijos de Dios. Ahora, hermanos, creo que toda persona que es adoptada, como lo vemos en lo natural, en un niño que es adoptado, ahora pertenece a una nueva familia cuando es adoptado. Y la Biblia dice que nosotros fuimos adoptados. Ahora este niño que es adoptado ahora pertenece, ahora tiene una nueva familia, en donde ahora este niño es parte de esa nueva familia. Es parte de esa nueva familia. Iglesia, tú, si eres cristiano, eres creyente de verdad, te has vuelto a Cristo de verdad, ahora el Señor te ha adoptado, ahora tienes una nueva familia en Cristo y eres parte de esa nueva familia en Cristo. Tú debes de tener esto bien claro. Y yo no sé si alguna vez te habías preguntado esto en tu vida. Lo que significa que Dios me escogió y ahora me adoptó para ser parte de la familia de Dios y ser su hijo. Hermanos, si es que nosotros al ver el inicio de la iglesia, una de las cosas que para ellos era bien clara, hermanos, era el verse como una nueva familia en Cristo. Hermanos, ellos se veían como una nueva familia en Cristo, algo que con el pasar del tiempo la iglesia está perdiendo. Lamentablemente la iglesia está perdiendo. No nos vemos como una familia. Hermanos, estamos cayendo, creo yo, en el gran problema de ver la iglesia como la religión tradicional. Porque en la religión tradicional, generalmente la persona va a la iglesia solo cuando no tengo nada que hacer, cuando tenga tiempo. Y si va a la iglesia es porque ya fui, ya cumplí. Pero nosotros no podemos ver la iglesia de la misma forma, porque hermanos, la iglesia somos tú y yo. Eso es la iglesia no es la estructura. La iglesia es el que está a la par tuya. Esa es la iglesia. Hermanos, en el momento que nosotros nos vamos de aquí, se va la iglesia. Cuando nosotros nos reunimos y juntos formamos la iglesia y juntos formamos ese templo santo en el Señor. Eso enseña la palabra. Dice Pedro que cada uno de nosotros somos como piedras vivas y juntos formamos un templo, porque en el Antiguo Testamento la forma en que se construían los templos era con piedras. Cada piedra era puesta y se formaba un templo. Cada uno de nosotros somos una piedra para formar el templo de Dios. Hace falta cada uno de nosotros para formar el templo, la iglesia de Cristo.
Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, del 41 al 47, donde la Biblia nos muestra la vida de los primeros cristianos, donde inicia la iglesia, a ver cuál era el comportamiento de ellos como pueblo de Dios, como iglesia. Hermanos, aquí en el libro de los Hechos tiene un titulillo ahí en el versículo 43. Yo siempre he creído que ese titulillo está mal puesto ahí, tiene que estar más atrás, porque ahí dice la vida de los primeros cristianos. Yo siempre he creído que debe estar ahí más bien en el verso 41, que es donde vamos a empezar a leer para adelante, porque ahí es donde muestra cómo inicia la iglesia, cómo era la vida de los primeros creyentes. Dice la palabra en Hechos capítulo 2 del 41 al 47, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, oiga iglesia, como 3,000 personas. 3,000 personas. Hermanos, imagínense la cantidad de personas ahora, 3,000 personas, 3,000 almas ahora habían creído el evangelio, y ahí inicia la iglesia. Ahora, ¿cómo inicia esta iglesia? Sigue diciendo, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! Hermanos, qué hermoso este pasaje, lo que nos muestra. Hermanos, nótese cómo eran 3,000 personas convertidas. Pero ¿qué hacían estas 3,000 personas convertidas ahora? Perseveraban. Hermanos, perseveraban. Perseveraban en la doctrina, o sea, en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban en la unidad en el templo, como lo vemos en los versos 42 y 46. Yo quiero que lo volvamos a leer. Y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, 3,000 personas perseveraban. Y si hay algo que hoy le cuesta a la iglesia es perseverar. Volvamos a esta estadística, hermanos. La mayor cosa por la cual las personas no se congregan es por pereza. O sea, no quieren esforzarse en nada. Ahora ve el verso 46. Y perseverando unánimes. Otra vez de unidad. Unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. Hermanos, ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, ahí inicia la iglesia. 3,000 personas que ahora empiezan a perseverar en el Señor. Hermano, y si hay algo que le cuesta al creyente actualmente, hoy en día, es perseverar. Es perseverar. Hermano, y usted debe aprender a perseverar en Cristo. Usted no necesita, hermano, que yo le esté motivando de aquí arriba para que persevere. No, óigame esto, si su perseverancia no está en Cristo, hermano, no lo va a hacer perseverar nada en esta vida. Porque al final nosotros, hermanos, hacemos lo que está en nuestro corazón. Hermano, una persona persevera en todo aquello que está en su corazón hacer. ¿O me equivoco? Cuando está en nuestro corazón, hermanos, amar a Dios, buscar del Señor, realmente congregarnos, hermanos, es porque primero debe estar en mi corazón. Si no está en tu corazón, hermano, ahí hay un problema.
Porque hay muchas personas que caen en la conformidad de decir, yo soy cristiano, no voy a la iglesia y aquí de vez en cuando leo la Biblia o escucho una prédica de alguien y se conforma. Hermanos, Dios nos llamó a perseverar y es a perseverar como iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Hermanos, el creyente y por ende la iglesia debe caracterizarse por la perseverancia en el Señor y ser instruidos en la palabra de Dios también. Todos ellos, hermanos, dice que ellos compartían juntos. Ellos compartían juntos, oigan, 3,000 personas compartían juntas, tanto en el templo como en las casas, alabando a Dios como una familia en Cristo. 3,000 personas. Hermanos, de ahí el convivio, que nosotros tratamos de hacerlo por lo menos una vez al año. De la iglesia, porque hermanos, a veces, si nosotros no somos una mega iglesia, hermanos, pero ya aquí habemos personas que no se conocen. Cuando nosotros iniciamos la iglesia éramos poquitos y todos nos conocíamos. Pero ahora uno a veces habla de alguien y la gente no sabe quién es. ¿Y cómo? Pero el hermano tiene año y resto de estar en la iglesia y no se sabe quién es. Porque nos hemos, hermanos, convertido, no sé hasta dónde, y eso es lamentable, hermanos, hemos imitado a la iglesia tradicional. Donde no me importa el que está a la par, el que se sienta a la par de mí. Donde simplemente vengo, cumplo y me voy y no me interesa. Algo está pasando en nuestras iglesias y en nuestras vidas como creyentes. Ahora, hermanos, veamos cómo la Biblia nos muestra el concepto de familia para el creyente. Ya que si tú no ves la iglesia, óigame en esto, como si tú no te ves en la iglesia como parte de una familia en Cristo, hermano, puedes estar en serios problemas. Hermano, yo siempre he creído, cuando tú vienes a la iglesia, tú debes de sentirte parte de la iglesia. O sea, usted debe decir, este es mi lugar, esta es mi casa. Si tú no tienes eso en tu corazón, hermano, empieza a orar. Porque yo creo que uno debe sentirse bien en la iglesia. ¿Por qué? Porque es donde venimos a alabar, a adorar el nombre de nuestro Dios, a recibir la palabra, su enseñanza. Y yo debo venir y decir, este es mi lugar. Aquí es donde Dios me ha llamado. Aquí es donde estoy aprendiendo la palabra. Es donde estoy creciendo. Es en comunidad, en Cristo, como iglesia. No podemos ir a un lugar donde no nos sintamos parte de. Ve lo que dice la palabra en Efesios 4, del 1 al 6. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice su palabra, hablando el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y cómo debe ser la forma en que debemos de andar, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hermanos, lo normal de una familia es que tienen, hermanos, hablando de una familia natural, es que tienen que soportar a los familiares. Hermanos, eso es lo normal de una familia natural. Deben de aprender a soportar a los familiares, ya que por más que alguien no nos agrade en la familia, hermano, yo no sé si usted tiene a alguien en la familia que usted dice, oiga, es que es durito de querer. Es durito de soportar. Yo no sé si tiene algún familiar así.
Hermanos, o inclusive por más que usted quiera desconocerlo y usted decir, no, ese no es mi familia. Porque como es difícil, ese no es mi familia, hermanos. Por más que usted no quiera tolerarlo, por más que usted diga de que usted lo desconoce, hay un problema. Sigue siendo su familia, su familiar. Por más que usted brinque, salte y patalee, sigue siendo su familia. ¿Y sabe por qué? Porque hay algo que le hace familia y es la parte sanguínea. Es la parte sanguínea, de ahí viene la familia. Ahora, hermanos, ¿sabe qué es lo que a nosotros nos une para ser la familia en Cristo? Es lo mismo, es la sangre. ¿Cuál sangre, pastor? La sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada en una cruz por usted y por mí para nuestra salvación. Si hay algo que nos une como familia, es la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Es esa sangre, hermanos, con la cual hemos sido cubiertos para el perdón de nuestros pecados. Es esa sangre la que nos hace familia a cada uno de nosotros en Cristo. Es la sangre de Cristo. Por otro lado, hermanos, si hay algo que debe haber en una familia hasta donde sea posible, es mantener la unidad en la familia y la paz en la familia, por el bien de la familia. Hermanos, debe haber paz, debe haber amor en una familia. Cuando no hay unidad en una familia, hermanos, esta familia se convierte en una familia disfuncional. Todos saben que es una familia disfuncional. Son aquellas personas que todos están bajo un mismo techo, pero cada uno vive su vida a su antojo. De ahí que, por ejemplo, hoy ahí en la mayoría de las familias todos tienen carro. Cada uno agarra su carro y se va y no saben a dónde anda, qué anda haciendo. Y nada más llegan, si llega a dormir, porque ni a comer. Ellos son familias disfuncionales, no saben qué le está pasando a un miembro de su familia, de su casa. Y aquí la palabra nos manda que debemos de amarnos y soportarnos unos a otros en amor. Eso dice la palabra. Hermanos, no podemos ser una familia disfuncional. Debe de importarnos el que está a la par de nosotros. Debemos de llorar con el que llora y reír con el que ríe. Eso nos enseña la palabra. Pero a veces vemos la iglesia solo como algo a cumplir. Ahora veamos qué nos dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 11 y luego versículos 20 y 21. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11, dice: amados, amémonos unos a otros. Oigan, unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también, oiga, nosotros amarnos unos a otros. Debemos de amarnos unos a otros. Ahora vea lo que dice ahí mismo en el verso 20 y 21 de ese capítulo 4. Sigue diciendo Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, oiga, y aborrece a su hermano, a veces como en la iglesia tradicional, a veces pasa en la misma iglesia cristiana, donde en la iglesia tradicional cuando alguien entra a la iglesia, empieza a ver, y cuando ve a fulano que conoce y no le cae muy bien, dice voy a sentarme al otro lado, para no tener que darle el saludo de la paz, porque no me lo soporto.
Y a veces en la iglesia pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Hermano, yo conocí el caso de una persona que venía a la iglesia y cuando llegó alguien a la iglesia que había tenido un pasado y esta persona no le caía bien a esta otra persona, yo no sé si me estoy dando a entender, pero no le caía bien, y cuando vio que llegó esa persona, se fue de la iglesia y no volvió, porque llegó alguien que le caía mal. Cuando la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, hay gozo en el cielo. Deberíamos de alegrarnos cada vez que veamos a alguien venir a la iglesia por primera vez, por segunda vez, y que permanezca con nosotros, no importando nuestro pasado, no importando lo que fue, porque ahora tiene la oportunidad de ser salvo en Cristo, ahora tiene la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Y no decir, no lo soporto, mejor me voy. Que inclusive mucha gente cuando tiene problemas en la iglesia con un hermano, lo que hacen es eso. Me voy de la iglesia. Es el error más grave que alguien puede cometer. Porque el problema es que lleva un problema en su corazón. Y el problema no es la iglesia. Aunque no existe iglesia perfecta, pero el problema no es la iglesia, el problema está en el corazón del hombre. Ahí está el problema. Seguimos leyendo versículos 20 y 21, me quedé en el 20, dice Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, hermano. Oigan, esto es un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y es un mandamiento. Entonces, en otras palabras, Dios no está esperando que a usted le caiga bien el que está a la par para amarlo. Dios no está esperando que usted sienta amarlo. No, Dios dice, esto es un mandato. Ámelo. Porque acabamos de leer atrás, hablando Juan, porque Dios nos amó a nosotros a pesar de. Hermanos, ¿cuántos somos pecadores? Y Dios es un Dios santo. Y a pesar de que Dios es santo y nosotros pecadores, la Biblia dice que Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no le amamos a Él. Él nos amó primero, iglesia. No esperes como creyente a que te amen. Ama. No esperes como creyente, como he oído mucha gente, ay, es que ni me saludan. No espere que lo saluden, salude usted. Ay, es que no me dicen nada. No espera que le digan nada, vaya y hable usted. ¿Cuántos me están siguiendo? Hermanos, porque eso es lo que la palabra dice. Debemos de amarnos. Yo no sé, en el caso suyo, hermanos, puede preguntarle a mi esposa, pero para mí es de gran dolor y de gran tristeza cuando alguien deja de venir a la iglesia. Y yo soy de los que me preocupo, yo por lo menos le pongo un mensaje, le pego una llamada para ver qué pasó, por qué no ha vuelto a la iglesia. Tengo días de no verlo y cuando lo veo, qué bueno verlo acá otra vez. Qué bendición. Hermanos, porque también aprendí con un hermano, la semana pasada lo tomé y lo voy a volver a tomar otra vez a mi hermano Eric. Eric llegó a la iglesia y él dice que él empezó a ver lo que no tenía que ver. Y Eric se fue de la iglesia por un tiempo. Y entonces mi esposa y yo empezamos a ir a buscarlo. Y él dice que cuando él llegaba y veía el carro y sabía que yo estaba, él decía, ay, 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 mejor no hubiera venido. Y dice él que lo que yo le decía, por aquí le entraba y por aquí le salía, porque a él no le interesaba. Entonces yo decidí soltarlo y Dios empezó a tratar con él y Dios lo trajo de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios al que ama,
disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si alguien es hijo de Dios de verdad, hermano, y se va de la iglesia, Dios va a tratar con él y va a volver. Ahora, si no es hijo de Dios, si no se ha arrepentido, si realmente no le ha entregado su vida a Cristo, por más que un pastor esté encima de una persona, él no va a volver o ella no va a volver. Más bien le va a ser chocante que le estén diciendo algo. Y eso yo lo aprendí con mi hermano. Entonces hoy no es que no me preocupe, si me preocupo, lo que hago es pegarle una llamada o un mensaje y orar esperando que sea Dios y con dolor en mi corazón, porque uno como pastor, uno desea ver siempre la iglesia. Pero también entiendo de que yo no soy Dios y al final es Dios el que debe tratar en el corazón de cada creyente. Es Dios quien debe de tratar. Hermanos, porque si a usted Dios no le hace volver de su mal camino, hermanos, no lo hace volver nadie. Y mucho menos yo soy un hombre igual que ustedes. Y por eso siempre oro y le digo, Señor, sosténme de tu mano. Porque si Dios me suelta, hasta ahí llego. Amén, iglesia. Hermanos, de eso que acabamos de leer que dice Juan, óigame en esto. Si hay algo que da fuerza, estabilidad y mantiene a una familia, es el amor. Óigame en esto, iglesia. Hablando en lo natural, si hay algo que da fuerza y estabilidad y mantiene a una familia, es el amor. Ya que cuando no hay amor, hasta ahí llegó todo. Así de fácil y sencillo. Por eso dice la palabra, y si no tengo amor, nada soy. Hermanos, de ahí usted puede ver en un matrimonio, hermanos que tienen problemas, inclusive donde a veces, lamentablemente, que somos los más problemáticos, los hombres, a veces hasta las esposas dándose en cuenta que tienen otra mujer y lo que les sostiene es el amor. En el momento que deje de haber amor, simplemente le vale y deja todo botado. Y eso es una realidad. Hermanos, si hay algo que da fuerza, estabilidad y mantiene una familia, es el amor. Por eso si hay algo que debe haber en una iglesia, hermanos, es amor entre hermanos. Que podamos soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Aun cuando hay algunos hermanos difíciles de amar. Pero Dios nos manda a amarnos unos a otros. Somos una familia en Cristo. Amén, iglesia. Entonces, si hay algo que debe haber en la vida nuestra, en la vida de la iglesia, es amor. Y es el amor de Dios, el amor de Cristo en cada uno de nosotros para preocuparnos y amarnos. Vea lo que dice Romanos 12:15. Dice la palabra en Romanos 12:15, hablando el apóstol Pablo, y habla de deberes cristianos. Y ahí empieza a hablar Pablo de los deberes cristianos. Y él dice así, y esto es un deber, esto es parte de lo que viene enseñando. En el versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hermano, eso debe ser parte de nosotros. Debemos de gozarnos con el que se goza, pero también llorar con el que llora. Hermanos, lo normal en una familia es que cuando alguno está pasando una situación difícil, ya sea económica o por enfermedad, toda la familia se duele y busca la manera de poder ayudar a ese familiar, ¿o me equivoco? Eso hacemos como familia. Eso hacemos cuando alguien tiene un problema económico o de enfermedad. Hermanos, la familia se une para ver cómo hacemos para ayudar. Bueno, yo creo que eso es lo normal en las familias. ¿Por qué? Porque somos familia. Entonces ahí yo me voy a gozar con el que se goza y voy a llorar con el que llora también.
¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nos damos cuenta de que alguien de la iglesia tiene un problema, hermanos, por eso la canasta del amor. A veces tenemos la bendición de poder bendecir a personas que no son de la iglesia, hermanos, pero esa canasta del amor ha bendecido a un montón de hermanos acá en la iglesia, que a veces han pasado momentos difíciles, económicos o por salud igual, y no hay en la casa. Yo he escuchado hermanos decir, pastor, eso fue de gran bendición para mi familia. Y curiosamente a veces uno siente que tal vez no es mucho y me han dicho, y vieras lo que ha rendido. Cada uno de nosotros, eso hacía la iglesia primitiva. Dice que algunos de ellos vendían sus propiedades, sus bienes, y lo traían para repartir según la necesidad. Eran 3,000 personas, habían personas con necesidades, hermanos. No crea esa mentira del evangelio de la prosperidad que todos vamos a ser ricos. No, hermanos, dentro de la iglesia del Señor hay gente también con necesidad. Y los que podemos bendecir a otros. Hermanos, con lo que Dios nos ha bendecido. Entre todos, cuando yo pongo el mensaje a la iglesia para traer algo, hermanos, unos una cosa, otros otra, y podemos bendecir a un hermano de la iglesia. No como hoy, que hoy sí le dicen a la gente, traigan, vendan sus propiedades, sus carros, todo, y tráigalo. Y se los dejan ellos. Eso es lo que hacen hoy, ellos son los que se han enriquecido con eso. Pero dice la palabra que ellos ponían todo a los pies de los apóstoles, pero ellos lo repartían según la necesidad que había en el pueblo, en la iglesia. Hermanos, por otro lado, hermanos, porque acabo de hablar de los problemas cuando hay un problema económico o una enfermedad, pero por otro lado es cuando la familia, hermanos, tienen buenas noticias. Y toda la familia se alegra porque hay una buena noticia, hermanos, como por ejemplo cuando alguien queda embarazada en la familia. Y eso es una buena noticia. Y toda la familia se alegra, así como ahora estamos alegres nosotros que voy a ser abuelo. ¿Por qué? Porque hay una buena noticia. Una buena noticia cuando oímos que alguien que no tenía trabajo de la familia ahora tiene trabajo. Qué bueno, qué bendición, y escuchar, y voy a ganar bien. Hermanos, eso debe de alegrarnos. Eso debe de alegrarnos. O sea, si en lo natural una familia se duele o se alegra, nosotros en el Señor también debemos de alegrarnos. Pero también debemos de llorar con aquel que llora, que está pasando necesidades, que está pasando problemas. Hermanos, si no como hoy, que más bien lamentablemente, y eso es lamentable porque todavía un día de estos vi un video y yo digo, Dios, ¿cómo es posible que esto está pasando en las iglesias? Donde alguien grabó, donde pasó uno de los sugieres o los diáconos con los sobres para que echaran dinero. Y un muchacho no tenía para echar dinero, y entonces el ujier lo levantó y le dijo, salga de la iglesia. Lo sacó de la iglesia. Hermanos, esto es lamentable y doloroso, pero está pasando. Hemos perdido el sentido bíblico de lo que Dios quiere de vernos como hermanos en Cristo, de amarnos y soportarnos unos a otros. Hermano, y ojo lo que te voy a decir, cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos, hermanos, no eran lo mejor para que estuvieran a la par de Él. Y en medio de estos 12 discípulos, si Jesús le amaba igual, estaba Judas. Y usted puede leer la palabra de cuando Judas le entrega, el Señor le dice a Judas, cuando Él lo iba a entregar, le dice, amigo, y Él permite que le dé un beso. Wow. Porque hoy nosotros, hermanos, no nos soportamos a veces, no hemos aprendido a amarnos, a soportarnos en Cristo, hermanos, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos problemas, hermanos, no somos perfectos, somos humanos, somos hombres,
pecadores. Hermanos, usted, como yo siempre lo he dicho, yo veo a todos, usted puede ver el que está a la par suya y usted ve la cara de ángel. Hermanos, pero todos tenemos algo. Usted me puede ver a mí, hermanos, muy bonito aquí arriba con cara de ángel, pero por favor no le pregunte a mi esposa. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo, tenemos caracteres diferentes, personalidades diferentes. Yo le decía a mi esposa, al menos yo en lo personal, hermano, yo no sé si ustedes lo han notado, y yo se lo digo, hermano, yo siempre le digo, Señor, solo a usted se le ocurrió en su corazón y en su mente ponerme a pastorear, porque, hermano, yo soy indio, yo soy antisocial, a mí me cuesta relacionarme con la gente. Yo voy a actividades de pastores, hermano, y yo me hago en una esquina y yo no le hablo a nadie. Si alguien llega a hablarme, yo hablo, y si no, ahí me quedo queditico. Y yo veo otros hermanos, oiga, y empiezan a hablar con todo mundo, y a todo mundo conocen. Yo no. A mí me cuesta. Y les voy a decir algo, hermanos, si para mí fue doloroso, y yo dije, Dios, no debería de ser, pero hace muchos años una hermana dejó de congregarse, era vecina prácticamente de nosotros, cerca, y esta hermana dejó de venir a la iglesia porque ella empezó a decir que cada vez que yo pasaba, yo no la saludaba, yo pasaba en carro. Y yo le dije a mi esposa, es que yo no soy tica linda. Yo no puedo estar pasando cada vez que pase al frente de la casa, tocarle el pito y hacerle adiós, porque ese no soy yo. A mí me cuesta. Y no es que no ame a la gente. Amo a las personas, amo a la iglesia, pero tengo una personalidad. Y mi personalidad no es ser extrovertido, yo soy introvertido. Y hay otros que son extrovertidos. Y hermanos, le digo algo, gloria a Dios por los extrovertidos que andan por todo lado y le hablan a todo mundo y saludan a todo mundo. ¡Qué bendición! Pero no todos somos iguales. ¿Entendemos eso? No todos somos iguales. Y hermanos, igual es la iglesia. Es más, en la misma familia de ustedes, todos son iguales. Sus hijos todos son iguales. ¿Verdad que no? Y entonces, ¿por qué a veces la iglesia pretende que todos seamos iguales? O que todos sean igual a mí. Como a mí me gusta hacer esto, a veces la gente pretende que todos sean iguales. Hermanos, pero no es así. Todos somos personas diferentes. Hermanos, por eso no podemos ver la iglesia, óigame en esto, no podemos ver la iglesia como si fuera cualquier cosa. O venir a congregarnos sin entender que venimos es a reunirnos, oigan, los hijos de Dios, para que juntos como hermanos en Cristo le demos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a aquel que nos salvó, a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hermanos, debemos de venir con un anhelo y un deseo a la iglesia de que venimos, hermanos, a reunirnos su iglesia, su pueblo, como lo dice el salmista en el Salmo 133 del 1 al 3. Dice la palabra en el Salmo 133 del 1 al 3. Oigan lo que dice el salmista, hermanos, ellos entendiendo cuando ellos subían a Jerusalén, al templo a adorar. Y oiga lo que dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nótese la palabra, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, en nosotros cada domingo, cada vez que nos congreguemos, hermanos, esto es algo que es bueno y delicioso, algo agradable, es algo bonito, hermanos. Debe ser así. Y ahora el salmista, entendiendo de que esto es bueno, agradable y bonito, él empieza a decir cómo. Y da algunos ejemplos. Y él dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hermanos, aquí está comparando el salmista el estar juntos, hermanos, en armonía, como aquel perfume
que fue derramado sobre Aarón y sus hijos en el Antiguo Testamento cuando fueron ungidos como sacerdotes. Hermano, era un aceite especial que se conocía como el aceite de la unción. Este aceite especial que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Con este aceite especial, hermanos, no se podía ungir a cualquier persona. No se podía ungir a cualquier persona, no como hoy que a todo el mundo le embarran aceite. No, este aceite era un aceite especial que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera. Y solamente para cosas específicas, y dentro de esas era ungir a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Y el salmista está hablando porque aquel perfume, aquel ungüento, hermanos, era algo que olía riquísimo. Como hoy en día que ponen esencias en las casas para que huelan rico y que huela toda la casa. Hermanos, cuando a Aarón le derramaron aquel aceite, se soltó un perfume. Y el salmista está comparando a la iglesia cuando se une como un perfume. Es como un perfume que se suelta. Es bueno, es delicioso. Hermanos, si ese perfume, creo yo, no lo dice el texto, pero si viene hablando de cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, hermanos, ese perfume debe ser soltado para agradar a nuestro Dios. Hermanos, así como yo no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros siempre nos reunimos cada vez que podemos en familia y es bonito, es agradable reunirse en familia. A comer, a hacer una carne asada, unos chicharrones. La familia, eso es hermoso, es bonito, es agradable. Pues igual debe ser cada vez que nos reunimos. El salmista no solamente compara esa coinonía de los hermanos con el perfume que fue derramado sobre Aarón, sino también dice el verso 3, como el rocío de Hermón. Hermón era un monte, para que me entiendan, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora el salmista está comparando, hermanos, el habitar juntos en armonía, como el rocío que le caía en la mañana, aquel monte majestuoso. El rocío que le caía en la mañana, que le daba frescura. Usted no ha visto a veces las mañanas donde usted puede ver las montañas y se ven frescas. Eso es lo que está diciendo el salmista. Él está comparando la iglesia, la congregación, la reunión de hermanos, aún como ese rocío que cae. Y es allí, dice el salmista, es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Es cuando nos reunimos la iglesia. Es cuando compartimos la iglesia, es cuando aprendemos a amarnos y a soportarnos como iglesia, hermanos, y empezamos a ver que la iglesia no es cualquier cosa, es mi iglesia, yo soy parte de la iglesia. ¿Cuántos somos de la iglesia? ¿Y cuántos pueden decir con total seguridad, esta es mi iglesia? Hermano, si tú no eres de una iglesia, de una congregación, yo te invito a que seas parte de una congregación, de una iglesia. Es necesario. Es necesario. Y si tú vienes por primera vez, por segunda vez a este lugar y no te has decidido, yo te digo, aquí están las puertas abiertas y sería una bendición tenerte en este lugar. Mi amado hermano en Cristo, por favor te lo pido de todo mi corazón, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte como algunos lo tienen por costumbre, dice el autor de Hebreos. Tú eres parte de la familia de Cristo. Tú eres parte de la familia de Cristo. Hermanos, somos la iglesia de Cristo. Tú eres parte de esta iglesia. Sal de tu asiento. Dale la mano a alguien ahí. No importa que no lo conozcas. Pero ese es tu hermano, esa es tu hermana en Cristo. Hermanos, si nos une una misma sangre, la sangre de Cristo.
Somos hermanos en Cristo. Y yo no sé si podemos orar y decirle al Señor: Señor, ayúdame y enséñame a llorar cuando el que está a la par mía llora. Y ayúdame, Señor, a gozarme cuando el que está a la par mía se está gozando, Señor. Ayúdame, oh Dios, a amar a mi hermano como tu palabra me enseña. A no ver solo lo negativo, sino ver lo bueno. Y es mi hermano en Cristo, alguien por el cual Cristo derramó su sangre y dio su vida en la cruz del Calvario para la salvación. Porque si hay algo que nos une, hermanos, además de esa sangre preciosa, es la salvación en común que tenemos. Y como dice Pablo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y en todos y por todos. Señor, gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Porque es tu palabra la que debe hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Y Padre, yo en especial te quiero dar gracias por la congregación, por la iglesia que tú has traído a este lugar, Señor, y creyendo siempre, como dice tu palabra, y que tú añadirás a la iglesia cada día los que han de ser salvos, Señor. Padre, glorifícate en cada uno de mis hermanos, glorifícate en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, Señor. Prospérales, bendíceles, Dios. Que tú seas dándoles la sabiduría en medio de las dificultades, de los problemas, Señor, y que podamos juntos sentir el dolor, sentir el gozo de nuestros hermanos, Señor. Padre, porque un día estaremos toda la eternidad contigo como pueblo. Y aquí hay una parte del pueblo tuyo, Señor, que te esperamos. Esperando ese día grande y glorioso cuando tú vengas por tu pueblo, por la iglesia. Porque somos tu iglesia, somos la familia en Cristo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo?